Esto es Entre la Vida y la Biblia, con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros. Bienvenidos a un episodio más de Entre la Vida y la Biblia, una reflexión en donde la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de la vida diaria. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Por la bondad de Dios, hace muchos años caminando juntos y siendo realmente un referente y una inspiración para mi vida. Estamos aquí nada menos que con el pastor Tulio Riascos. Bendiciones, pastor. Gracias, Pastor Alfonso. Gracias por invitarme a su programa. Es un gozo de verdad poder compartir con usted y con su audiencia en este momento. Pastor, es que lo anhelábamos con el corazón, ver su vida, escucharlo, conocerlo. Y la otra vez en una experiencia de mesa comiendo, escucharlo, dije, wow, este hombre tiene que compartir una parte, porque este será probablemente uno de los muchos que vamos a compartir. Pero, ¿quién es Tulio Riascos para que la gente lo conozca? Bueno, Tulio Riasco es un hombre que un día decidió entregarle su vida a Cristo después de haber estado en el materialismo, de rechazar a Jesús una y otra vez. Un día, por algo extraordinario que Dios hizo en mi vida, que en otra ocasión podremos charlarlo, entregué mi vida a Jesús y queriendo resarcir todo el daño que había hecho negando la existencia de Dios, comencé a predicar en los buses, en los parques, y no tenía mucho conocimiento de la palabra, pero me había convertido en una campaña con Gigi Ávila y al escuchar su mensaje, pues de ahí tomé algo de eso y mi predicación era arrepiéntete o te vas al infierno, Cristo viene. Cristo viene, Cristo salva y gracias a Dios que con esas cuantas palabras vi a mucha gente en un bus llorando, levantando su mano para aceptar a Cristo. Pero esa dicha no duró mucho porque luego aparecieron testigos de Jehová, Pentecostales Unidos, a hablarme de doctrina y yo en realidad no sabía ni en qué creía. Entonces mi salida era entregarle un folletico, vaya a la iglesia que allá le Le explico, aclaran. pero era porque no tenía conocimiento ni en qué creía yo. ¿Cuántos años tenía de edad cuando conoció a Cristo? Tenía exactamente 20 años. Oh, la flor de la vida. Hace como 10, 15 años creo que pasó. Y hoy en día casado, háblanos un poco de la familia, los hijos. Sí, casado con Rosa Mejía, una mujer extraordinaria, es el 60% del ministerio, yo ahí por ahí más o menos el 40%, y 3 hijos casados ya, gracias al Señor, y ahí marchando frente a la iglesia central de las Asambleas de Dios de Santa Marta. ¿Cuántos nietos? 3 nietos, 3 hijos varones, 3 nietos varones. Qué cosa, no, le tocó las nueras, Sí, Señor. las consentidas de la familia. Pastor amado, cuando conoció al Señor y empieza ese caminar con Dios, hablábamos un día sobre su experiencia queriendo formarse, pero un poquito de su familia de donde viene, o sea, su familia nuclear, cuando decide conocer al Señor y servirlo, la familia lo apoya, le dice, vamos, qué buena decisión has tomado. No, mi familia era una familia muy católica. De hecho, a mi casa iban a comer los curas, entonces ya se imagina el tipo de familia. Cuando yo estaba viviendo en la ciudad de Cali, cuando yo voy y le comparto a mi mamá en la ciudad de Buenaventura que había aceptado a Cristo en mi corazón, que era un cristiano, ella me dijo, no, usted es cristiano de hace mucho tiempo, no es que lo bautizamos pequeño. Entonces le compartí qué era esa experiencia que había tenido. Cuando ella lo entendió,
me preguntó, ¿usted me está diciendo que se metió a evangélico? Y le dije, no, que recibí a Cristo como mi Salvador. Ella dijo, para mí es igual. Si usted va a seguir en esa religión, se tiene que ir de la casa porque bajo este techo un evangélico jamás vivirá. Mm. Y fue una experiencia muy difícil, pero mi mamá me dio 2 horas para salir de la casa cuando le dije, no me pongas a elegir entre el Señor y ustedes porque yo prefiero al Señor. Me dijo, perfecto, tiene 2 horas para que se vaya y si me encuentra en la calle no me salude, que no le voy a contestar, usted muere para nosotros. Qué difícil. Y de pronto me dijo, es más, yo le voy a evitar eso, tiró mi ropa en una maleta y me dijo, no quiero volverlo a ver. Y de pronto me veo con un par de maletas en la calle y ahora. Y ahí comenzó mi aventura 20 años tenía ahí. de años. 20 años. Bueno, y ya con la maleta y la ropa ahí, ¿para dónde agarra Tulio Riascos con 20 años? Bueno, yo tenía algunos ahorritos, alquilé una casa y allí comenzó mi vida cristiana y sirviéndole al Señor, predicando en los parques, etcétera. Y cuando aparece entonces estos testigos de Jehová y Pentecostales Unidos, sentí la necesidad de prepararme al menos para poder responder a ellos. Vivía en Cali todavía. Sí, en Cali. Nunca quise ser un pastor, nunca quise ser un predicador de la palabra, simplemente hablarle a la gente que Jesucristo era el camino. Y alguien me habló de que en Barranquilla había un instituto bíblico donde se enseñaba a las personas a conocer de la Biblia y dije, entonces me voy para allá. Wow. ¿En qué trabajaba para esa época? Bueno, yo estaba haciendo mis prácticas en una empresa en Cali. Yo estudié operación de plantas de refrigeración industrial. Eso tenía que ver con todos los barcos de la Gran Colombiana, la refrigeración de los barcos de la Gran Colombiana. Tenía muchas expectativas porque supuestamente se ganaba mucho dinero, pero cuando yo conozco a Cristo, todos mis planes cambiaron. Yo quería simplemente predicar de Jesús. Y pues entonces viendo la necesidad de prepararme, decidí irme para Barranquilla. Renunció a ese trabajo. Bueno, yo terminé las prácticas, pero ya no estaba más interesado en seguir la carrera, sino en predicar. Bueno, y llega a Barranquilla y qué, porque, pues bueno, ahora no hay recursos, no hay apoyo de familia. ¿Dónde llega o alguien le apoyó? ¿Cómo fue? Yo hablé con mi papá y le dije, esta es mi vida, por favor, apóyame, yo quiero hacer esto. Él me dijo, bueno, yo lo voy a apoyar con algo y de ahí en adelante usted verá cómo se las arregla. Le dije, sí, yo simplemente quiero llegar allá, yo sé que Dios me va a ayudar, pero mi papá se fue a tomar y el día del viaje no apareció, yo vendí una grabadora y algunas cosas que tenía, con eso completé para el pasaje y me fui para Barranquilla y llegué a Barranquilla con 50 pesos. Oh, bueno, es que fue hace rato, ¿no? Sí, Era aunque como el equivalente a que hoy. a hoy diga usted unos 8.000 pesos. Ay, no, nada. Fui al seminario, al instituto que quedaba ahí en Rebolo, en la iglesia Betel de Rebolo, y me presenté, soy fulano de tal. Afortunadamente no había tantas dificultades y requisitos. Me dijeron, sí, hay internado, pero la alimentación es externa. Yo dije, no importa. O sea, podía dormir, estudiar, pero ahí no había comida. No había comida. Y me daban plazo para pagar los estudios. Yo dije, yo me las arreglo, trabajo en algo y pago los estudios. Y bueno, el primer día dije, ¿y qué voy a comer? Entonces, no sé, se me ocurrió una idea loca de comprar una libra de sal. Entonces, cuando los muchachos salían a un restaurantico ahí a la vuelta, yo me iba al otro lado donde había un parquecito, sacaba mi libra de sal, chupe sal. Y afortunadamente en ese tiempo, en cualquier casa tú ibas, regáleme un vaso de agua y te lo regalaba. Entonces yo pedía 2 vasos de agua aquí,
chupaba otro poquito de sal y en otra casa pedía otros 2 vasos de agua, y así estuve por un largo tiempo. No, increíble. Sí, cuando escuché esa historia por primera vez, tuve que hacer un esfuerzo para no llorar, porque cuando uno mira al pastor Tulio y uno se imagina, no, él, yo lo molesto, él debe ser un príncipe por allá de África o algo así. Pero qué historia y cuánto más o menos duró eso y qué pasó por la mente del joven Tulio frente a esa crisis. Bueno, pues fue muy difícil, pero el estar estudiando y conocer la palabra, yo estaba tan enamorado de Dios y de la palabra, que eso me daba las fuerzas, aunque no dejaba de preguntarme, ¿y qué va a pasar conmigo? Porque fueron varios días, yo me puse flaco, pero reflaco. Había un pastor que ya partió a la presencia del Señor, el reverendo Alfredo Ripoll, y él me decía: "Estás más flaco que un silbido de culebra". Y claro, el hambre por el que estaba pasando. Pero fue después de un tiempo que un pastor del Brasil estaba levantando una pequeña obra en un lugar y a él le tocó salir del país y no había quien mandar y me mandaron para allá. Pero yo, como ni era pastor, ni quería ser pastor, no sabía qué hacía un pastor. Y en ese pequeño grupito comenzó mi ministerio. Pues no entraban muchos recursos, eh, pues porque el misionero, por el contrario, él le daba un mercado cada sábado a los que iban al servicio, y cuando yo llego, pues ya no había mercado. Y cuando le hablé a la gente de ofrendas y diezmos, la gente dio un beso y el otro daba y este vienes a pedir. Entonces no fue mucho lo que cambió en cuanto a lo económico, mi vida, al estar al frente de ese grupo. Pero con lo poquito que me daba la iglesia, me tocó hacer un presupuesto muy ajustado, por cierto. Ahí aprendí a no desayunar. Mi almuerzo era una Coca-Cola con una mogollita. La mogollita ya es el pancito más pequeño. Y en la noche, Ese era todo el almuerzo. ese era el almuerzo. Por eso amo a la Coca-Cola, porque me daba esa sensación de llenura. Mm. En la noche, para variar, en Barranquilla había muchos palos de limones, entonces cogía limones, hacía una limonada con otra mogollita, y esa era mi cena. El comprar otra cosa dañaba mi presupuesto, Mm. y ¿Y así. hasta cuándo, cuánto tiempo aguanta eso? O una crisis donde ya dijiste, no más, esto es muy complejo. Sí, llegó un momento cuando yo por poco renuncio. Mm. Dije: "No más", porque es que cuando yo pasaba y sentía el olor a una comida de sal, se me aguaba la boca. Y en ese momento mi sueño era que Dios me permita un día sentarme en un restaurante, Eh, comerme una comida completa, quedar lleno, quedar satisfecho. Ese fue mi sueño. Pues la relación con mi familia estaba rota por completo. No quería avergonzar el nombre del Señor, porque ellos me dijeron que luego iba a llegar arrepentido allá, y yo dije: "No lo voy a hacer". No sé si era por orgullo o en realidad porque el nombre del Señor no fuera blasfemado, pero fue una situación muy compleja. qué duro. Cuando escuché esta historia por primera vez, eso me conmovió, porque estábamos comiendo en un restaurante muy bueno, una buena comida, y me contaste eso, eso fue impactante. ¿Vivía dónde? ¿Dónde dormía? ¿Cómo hacía para esta época si el presupuesto era tan limitado? Bueno, alguien me dio la dormida, pero habían unas condiciones para Mm. poder dormir ahí. Tenía que llegar después de 10:30 de la noche, prácticamente a las 11 de la noche, que él llegaba de su trabajo, y tenía que salir a las 5 de la mañana cuando esa persona salía a trabajar. El punto, cuando por poco
digo no más. Fue un día que me sentía tan mal, tenía fiebre, no podía pararme y ya eran las 5 y la persona fue, usted todavía no se ha bañado, no ha salido, usted yo le dije que es hasta tal hora que puede estar y bueno, yo dije no hay problema, ya salgo y yo salí, pero me sentía muy mal, me senté en un andén Mm, y mi cuerpo no resistía más y de pronto yo me recosté en ese andén y cuando yo reacciono, yo acostado en un andén, yo rompí en llanto y dije, Dios, no más, hasta aquí. Yo tengo mi familia, yo voy a llamar, les voy a pedir perdón, les voy a decir que ya abandono todo eso, pero no más. Y mientras estaba allí, Dios habló a mi vida. mm. En ese andén, Dios habló a mi vida. Y entre las cosas que me dijo, la recuerdo como si fuera hoy. Te he dejado sin sostén humano para que aprendas a depender solo de mí. Wow. Y me dio una serie de promesas que en medio de la situación que estaba viviendo, promesas, Mm. promesas. Palabras, pero sin saber. Pero peleé con Dios ese día y a la final le dije, está bien Dios, yo me voy a quedar, pero no es justo. Si yo te estoy sirviendo a ti, ¿por qué tengo que pasar por todo esto? Y bueno, fue una experiencia difícil. Seguí en la iglesia. Bueno, no era una iglesia, era un grupo que se Grupo estaba pequeño. levantando, un grupo pequeño. Eh, un tiempo después, estuve un año en ese lugar. El grupo creció y ya teníamos casi unas 90, 80, 100 personas. Y llegó un pastor, amigo de Santa Marta, y me pidió un favor. Me dijo, hombre, yo estoy a cargo de la iglesia en Santa Marta, pero realmente la iglesia se está acabando porque yo estoy trabajando en la Sierra Nevada y yo puedo bajar es cada 15 días, no puedo atender la iglesia. ¿Tú por qué no vas y te encargas? Pues tu credencial no te permite estar al frente de la iglesia, yo oficialmente voy a ser el pastor, pero tú te vas a encargar de todo porque yo no puedo atender la iglesia. Le dije, pues déjeme hablar con mis autoridades y lo arreglamos. Bueno, hice los trámites, entregué el grupo que gracias a Dios ya había crecido y fui más para ayudar al amigo que por otra cosa. Y bueno, cuando estoy llegando y él me ve, se pone la mano en la cabeza y yo le pregunto qué pasó. Y él me dice, hombre, te voy a decir la verdad. A mí me despidieron del trabajo. Como tú comprenderás, lo único que tengo para sostener a mi familia es la iglesia. Así que voy a dedicarme a la iglesia, a trabajar fuerte para levantar la iglesia. Yo ingenuamente le dije, bueno, pues trabajemos juntos, vamos a darle duro y vamos a levantar la iglesia. Pero él me dijo, no, abre tú tu iglesia en otra parte. Y no. Y yo todavía no estoy cayendo en la cuenta que es lo que me está diciendo. Y yo le digo, bueno, pues entonces oriénteme. Vamos a levantar el grupo allá, traigo la gente los domingos, pero también entre semana. Y él es, no, no, no. Tú abre tu grupo solo. Entonces entendí que estaba íntimamente solo A en una empezar ciudad de cero. donde no conocía a nadie y otra vez a empezar ahora sí de cero. Mm, Pero yo le dije, está bien. mm. Al día siguiente fui a un sector, comencé a tocar puerta a puerta. Señor, señora, yo soy un pastor que vengo de la ciudad de Barranquilla. ¿Usted me prestaría la sala de su casa para hacer culto? No, a mí no me gusta eso. No, a mí no me gusta eso. No, a mí me gusta, pero mi marido no. Etcétera, etcétera. Estuve desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A las 6 iba saliendo de ese sector, me sentía derrotado, con la intención de ir al día siguiente a otro sector. Pero cuando estoy saliendo de ese barrio me alcanzó una señora y me dijo, oiga,
¿usted es el que está buscando un lugar para hacer culto? Le dije, sí, señora. Y ella me dijo, pues yo hasta le prestaría la sala de mi casa, pero mi marido es un demonio, ese no quiere saber a nada de Dios. Pero si gusta, donde mis papás hay una pieza, no tiene techo, pero si le sirve, yo dije, claro que me sirve. Y fuimos, realmente las condiciones no estaban dadas, pero para mí en ese momento cualquier cosa era mejor que nada. Así que la pieza no tenía techo, no tenía piso, pero yo dije, de alguna manera nos las ingeniamos. Y allí comencé a reunir en la noche gente que evangelizaba todo el día. Les era soltero, no tenía nadie. Todo mi tiempo era para evangelizar. Y comenzamos a reunir un grupito que comencé a discipular. Y a las pocas semanas me arriesgué a hacer una campaña evangelística sin sonido, sin nada, sin instrumentos, solo a predicar la palabra a pulmón. Y como Dios es más que misericordioso, solo por la gracia de Dios la gente llegaba. Porque si ahora canto mal, antes era peor. Pero no sé cómo la gente hacía para aguantarme cantando Y predicando y todo. predicando todo. Y se reunió un grupito. Me fui a donde un pastor de la ciudad, me presenté, le dije quién era yo, por qué estaba en ese sector, que si me podía prestar un equipo de sonido para hacer una campaña que la estaba haciendo a pulmón, y él me dijo, sí, claro, con mucho gusto. Me prestó un equipito y con ese equipito arrancamos. Mm, Y comenzó Dios a obrar milagros y eso, la gente a llegar, y fue una tremenda bendición. mm. Pero a los 10 días, el pastor, viendo pues que el grupo había crecido, me dice, necesito el equipo. Y yo le dije, pastor, no me haga eso, mire que ahora el grupo comenzó a crecer, la gente está llegando. Y él me dice, no, necesito el equipo. Yo le dije, déjemelo por esta noche, yo le explico a la gente que ya no va a haber equipo y yo se lo entrego mañana. Me dijo, pero por esta noche. Yo dije, por esta noche. Bueno, prediqué, le dije a la gente, mañana no va a haber equipo, pero aquí sigue el Espíritu Santo haciendo milagros y la gente, amén, amén. Bueno, le entregué el equipo, pero en la tarde veo que a media cuadra estaban montando una tarima con todas las de la ley para una campaña evangelística y era el pastor que me había prestado el Mismo equipo. pastor. Yo dije, no, pues aquí sí me barrió porque él con música y todo allá y la gente acá. Pero Dios es maravilloso. Pastor, sin exagerar, toda esa semana a las 5 de la tarde se iba la energía. Ellos no pudieron hacer una sola noche de campaña. Y como yo ya le había dicho a la gente que no iba a haber equipo, la gente venía y la gente traía lámparas y con eso hacíamos focos de mano y con eso hacíamos el culto y Dios se seguía glorificando. Mm. La siguiente semana ya no era la energía, sino lluvia. El pastor tuvo que recoger sus cosas, no pudo hacer un día de campaña. Yo veía con mucho gozo cómo la gente venía con paraguas y ahí bajo la lluvia porque la campaña no se detenía y fue una tremenda bendición. Qué Al lindo. poco tiempo alquilé una casa, como lo que ingresaba no alcanzaba para pagar el alquiler de la casa, se me ocurrió conseguir un maletín. Compraba champú y pinta uñas y todos esos cosméticos en Barranquilla, lo llevaba en mi maletín, iba, evangelizaba y después que terminaba de evangelizar, abría el maletín, le decía a la persona, ¿usted me compraría un producto de estos? Y no sé si es que era buen vendedor o les daba lástima, pero el asunto es que con lo que ganaba allí, pagaba el alquiler de la casa Mm. y el resto de que faltaba para cubrir el alquiler de la casa, y así lo hice por eh, casi un año. Tremendo. Y ya al año estábamos reuniendo
unas 120 personas, que para ese tiempo era una cosa récord. Y bueno, yo muy contento, pero a los 2 años de estar allí, me visita el pastor Satirio dos Santos, José Satirio dos Santos, quien era el superintendente. Del Distrito Norte. A mí nunca me había visitado ningún directivo, pero él se me presenta, no, me dijeron que tú estabas aquí, yo vengo de resolver una situación en la iglesia central y quiero que dejes a un líder aquí y te traslades para allá. Y yo le dije, no, pastor. Volver a empezar. Yo dije, no, a esta gente aquí era un relojito porque era discipulado día y noche con esa gente, entonces era una linda iglesia. Y yo le dije, no, pastor, yo estoy contento con la gente aquí. Y él en ese tiempo era brasilero, no era el brasilero de ahora. No es una sugerencia. Él me dijo, no, es que no te estoy preguntando, te estoy hablando de parte de Dios que tienes que irte para allá. Yo, claro, sabiendo que era una Autoridad. autoridad y eso, con mucho dolor, Mm. pues yo dije, bueno, pastor, si usted lo ordena, yo tengo que hacerlo. Dejé a un líder allí, me fui para la central, había habido una situación terrible y ese domingo que me entregaron la iglesia habían 7 personas. Yo No. dejar 100 y pico de personas allá para atender 7 y entre los 7 estaban divididos. Yo dije, no, esto qué cosa. Pero ahí poco a poco y hasta ahora sigo allí. Pastor, hoy en día, hable un poquito porque algunos no saben bien. Yo digo, a veces vemos la gloria, pero no conocemos la historia. Y cuando uno mira al pastor Tuloy, de verdad uno dice, wow, tremendo hombre bendecido. Pero mire todas estas historias, toda esta situación. ¿Cómo es la iglesia central de Santa Marta hoy en día? ¿Cuántas reuniones tienen? ¿Cuántas personas se reúnen más o menos? Sí, nosotros, por la misericordia de Dios, comenzó el crecimiento de la iglesia y antes de pandemia estábamos llegando a las 4,000 personas. Después de pandemia tuvimos un bajón, entonces tenemos más o menos unas 3,000 y pico de personas. Fuerte, Tenemos 3 cultos, el templo lo hemos ampliado es muy muchas lindo, veces. muy lindo. Ahorita estamos terminando 3 edificios de Mm. 5 pisos y no, Dios ha sido más que bueno para con nosotros. Cuando yo pienso en el pastor Tulio dentro de sus muchos valores, pienso que es un soñador, porque realmente escuchar esta historia, cosas que hasta hoy me entero, pues definitivamente es un hombre que se arriesgó a creerle al Señor, que prefirió ser fiel a Dios antes que la comodidad y el bienestar que le daba la familia materna, paterna, y que pagó un precio tan alto de tener que comer solamente estos alimentos escasos de proteínas, y ahora verlo un hombre fuerte que inspira, pues es un soñador. Si alguien está ya escuchándonos y dice, bueno, yo tengo este sueño, pero tal vez estoy en la etapa de la gaseosita, la mogollita y el limón, ¿cómo puedo lograr hacer realidad mis sueños? ¿Qué le diría mi pastor a ellos? En primer lugar, que Dios es fiel, que todo en la vida es un proceso y que cada una de esas dificultades suman para que ese sueño se haga realidad. Realmente toda esa serie de experiencias, cuando yo miraba y aún todavía cuando miro hacia atrás y veo de dónde me ha traído el Señor, eso me da fe para creer que puedo seguir Mm. avanzando. Y realmente todas estas construcciones no es que tenemos mucho dinero, pero he aprendido a creerle a Dios. Cuando la ampliación del templo, nuestro templo era pequeñito, era una bodeguita
y tenía que casi un año de estar en la iglesia central y tuve una división. Entró una profetisa y bueno, y tenía mucho dinero y entre el dinero y las profecías, un día me pidió que hiciera algo y yo le dije, no puedo hacer eso. Y pusiera en disciplina una columna de esas mujeres que uno quiere tener 10 Mm. por algo que no era cierto y yo le dije, eso no es cierto y no voy a poner a esa persona en disciplina. Esta persona pues revolucionó la iglesia y salió un grupo, fue una experiencia muy, pero muy dolorosa. Después, porque el templo era pequeño, pero a las 9:30 ya estaba completamente lleno, Mm. pero ahora ese día veo que son las 9:30 y ni siquiera una cuarta parte, ¿y dónde está la gente? Y claro, salgo de ahí, comienzo a visitar a los hermanos no me abrían la puerta, y pastor, por favor, no quiero faltarle respeto, pero váyase. Pues la profetisa le había dicho que Dios le decía que si se dejaban convencer de mí, yo le iba a matar los hijos. Oh, Y entonces la gente por temor no me abría la puerta. Eso hizo que, bueno, yo llegué devastado a la casa y ese día decidí que iba a ampliar el templo. mm. A pesar de la crisis. Entonces reuní a los diáconos, bueno, habían quedado 2 diáconos y le dije a ellos, e inclusive a la tesorera, vamos a ampliar el templo. Los hermanos se miraron y dijeron, pastor, pero si no hay ni para pagar los servicios, vamos a ampliar el templo. Y ellos pensaron que era que me había afectado lo de La división. la división, etcétera, y no me creyeron. Entonces fui, presté una mona, para los del interior una mona es una porra, Ah, bueno, la aclaración. y me sollé a tumbar esa pared. Ah, Le di tan fuerte que hasta la uña se me voló completamente y tumbé la pared. Cuando llegaron los hermanos al día siguiente al culto, ¿qué pasó aquí? Yo les dije que vamos a ampliar el templo. Y bueno, no sabía muy bien lo que estaba diciendo porque me tocó hacer de celador como 3 meses, pero allí comenzó la primera ampliación. Y ampliamos el templo, Dios hizo milagros, la gente comenzó a llegar y así arrancamos. Así que lo que hacemos hoy ya no me da miedo. Proyectos gigantescos, los hermanos dicen, pero pastor, usted está, hágale. Ahorita está mi hijo David al frente de la construcción y cuando él me dice, papá, tenemos que parar y no vamos a parar. Pero es que las cuentas no dan. Y yo le dije, es que aquí las cuentas nunca han dado. Y entonces él sigue, pero en estos días estuve muy contento porque me dijo, papá, ahora sí eso que tú me decías que las cuentas no me dan, pero mira que estamos en varios frentes, estamos en el templo y estamos construyendo el oasis, que es una finca que tenemos, y estamos construyendo en 2 frentes, y Dios cómo suple de manera milagrosa. Le dije, estás aprendiendo a conocer al Dios que suple. amén. Porque definitivamente hacer realidad los sueños implica confiar en Dios, perseverar. Pastor, usted es un ejemplo de perseverancia. Definitivamente arriesgarse, correr riesgos, salir de la zona de confort, no tener miedo y creer lo que no sé quién lo dijo, yo se lo escuché a Rick Warren, que él dijo, la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, siempre tendrá el apoyo, el respaldo de Dios. Definitivamente eso es. Pero pastor, para ser honesto, miedo sí tenía. Es que no había otra opción. Hay momentos cuando toca simplemente confiar en Dios porque no hay de otra. Mi querido pastor Tulio, qué linda experiencia. Esto es el inicio de muchas más conversaciones. Una palabra final para aquellos que tienen esos sueños, pero que están viviendo crisis y problemas. Una palabra y una oración por ellos, mi pastor. Amén.
Una palabra que me ayudó mucho fue, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Me aferré a esa promesa y he visto la gloria de Dios. Y creo que esto es solo el inicio de algo mayor que Dios hará. Si me permiten orar por ustedes, por cada una de estas personas que tiene sueños, pero los ven distantes, cada vez los ven más lejos. La situación económica, situación familiar, pareciera que las cosas no se van a dar. Dios tiene extrañas maneras de obrar. Cuando tú ves que las cosas empeoran, es cuando Dios está comenzando a meter su mano para hacer perfecta su obra y que la gloria y la excelencia no sea de los hombres, sino de Él. Porque reconocemos que definitivamente no había posibilidad. Y cuando las posibilidades humanas se agotan, comienza entonces el poder de Dios a actuar. Amado Señor, te doy muchas gracias por el pastor Alfonso, por este programa, y muchas gracias porque me permites orar por personas que están pasando tal vez por esa experiencia que pasé al comienzo. Señor, gracias por la vida de ellos, el que no hayan desmayado, el que tú les permitas escuchar este testimonio de vida, hace parte de tu propósito eterno. Señor, por favor, pon tu mano sobre ellos. No permitas que las circunstancias adversas que están viviendo en este momento los derroten, Señor, sino que ellos puedan mantenerse como viendo al invisible. Que sea de la índole que sea el problema de salud, de recursos, problemas de cualquier especie, oh Dios, que tú actúes conforme tu propósito eterno, que es de bien y no de mal, dice tu palabra, para darnos el fin que esperamos. Así que ese sueño que tienes se va a cristalizar con la ayuda de Dios a pesar de los impedimentos del día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y sigue creyendo que fiel es el que te llamó y fiel es el que también lo hará. Amén. Muchas gracias, Pastor Tulio. Disfruto su amistad. Una frase que él me dice cuando lo saludo. ¿Cómo está? Él dice, quitándole lo malo. Excelente. Así es. Gracias. Bueno, este ha sido un episodio más de Entre la vida y la Biblia. Una reflexión en donde la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de la vida diaria. Nos vemos pronto. Esto es Entre la vida y la Biblia con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros.